Sea f una función definida en un subconjunto abierto U de Rn, nRn, de clase C1, y un subconjunto A de U. Vamos a probar que si el determinante de la matriz jacobiana de f es distinto de 0 para todo punto x en el interior de A, entonces la imagen directa del interior de A se queda contenido en el interior de la imagen directa de A. Entonces lo primero que haremos es recordar qué significa que f sea continuo en un punto A. Entonces f es continuo en A si dado epsilon mayor que 0 existe una delta mayor que 0, tal que si la distancia entre un punto A es menor que delta, entonces la distancia entre sus imágenes es menor que epsilon. Entonces esto lo podremos interpretar con solo el siguiente hecho, de que la imagen directa de la bola de radio delta con centro en A se quede contenido en la bola de radio epsilon con centro en f de A. Porque fíjense, esto nos dice que si tenemos un punto en la bola, entonces su imagen bajo f debe estar en la bola de radio epsilon con centro f de A. Es decir, que su distancia con f de A debe ser menor que epsilon. Pero eso es precisamente lo que me dicen estas dos cosas. Si un punto está a distancia con A menor que delta, pues quiere decir que X pertenece a la bola de radio delta con centro en A. Entonces cuando un punto está en esa bola, su imagen debe estar a distancia con f de A menor que epsilon. Es decir, que si tomamos a alguien acá, debe estar acá. Entonces este hecho lo utilizaremos fuertemente en esta demostración. Pues, ahora sí, empezando la demostración, vamos a tomar un punto en la imagen directa del interior de A. Entonces, si este punto está en la imagen directa del interior de A, quiere decir que existe un punto en el interior de A, tal que su imagen debe ser igual a este punto Y. Entonces ahora, notemos que como el punto A está en el interior de A, entonces debe existir algún radio, que voy a llamar delta 1, tal que la bola con radio delta 1 centrada en A se quede contenido en el conjunto A. Recuerden que eso significa que un punto está en el interior, que existe una bola con algún radio adecuado que se queda totalmente contenido en el conjunto. Ahora, como el punto A está en el interior del conjunto A, entonces sabemos por hipótesis que el determinante de la matriz jacobiana de f en A es distinto de 0. Pero si esto sucede, implica entonces que la matriz jacobiana sea invertible, porque recordemos que una matriz es invertible si solo si su determinante es distinto de 0. Entonces, como tengo que la matriz jacobiana en A es invertible, entonces voy a utilizar el teorema de la función inversa, la cual me dice que localmente la función f debe ser invertible. Entonces eso de localmente se traduce como que existe un delta 2 positivo, tal que yo puedo definir la inversa de f en esta bola centrada en A. Entonces, por el teorema de la función inversa, yo sé que puedo considerar para este radio la función inversa que va de la imagen directa de la bola con radio delta 2 centrada en la bola de radio delta 2 centrada en A. Y además el teorema de la función inversa me asegura que esta función es derivable, pero lo que ahorita solo me interesa es que la función inversa va a ser continua. Entonces voy a utilizar que la función inversa es continua. Entonces aquí es donde voy a utilizar el primer comentario que hicimos antes de empezar el problema. Entonces voy a utilizar como epsilon el mínimo entre delta 1 y delta 2, que son las deltas que he definido anteriormente. Entonces, si epsilon es el mínimo entre estas dos deltas, voy a hacer correr la definición de continuidad en el punto y igual a f de A. Entonces, como la inversa es continua en este punto, entonces debe existir un delta que va a ser muy especial. Voy a requerir que este delta satisfaga dos cosas. Pero la primera de ellas es la delta de la continuidad. Entonces ya sabemos que para esta epsilon debe existir una delta tal que la imagen directa bajo esta función de la bola de radio delta centrado en Y se debe quedar contenido en la bola de radio epsilon centrada en la imagen evaluada en Y, pero recordemos que Y es igual a f de A, ¿no? Entonces, bueno, entonces acá tengo eso, ¿no? Entonces recuerden, es el comentario que hicimos.
La continuidad es equivalente a que dado epsilon, yo tengo una delta, tal que la imagen directa, en este caso nuestra función es la inversa, entonces la imagen directa de esta función de esta bola se quede contenido en la bola de radio epsilon centrada en este punto, que es la función evaluado en el punto que tengo acá. Entonces, bueno, acá simplemente reescribí que y es igual a f de a, y ahora aquí sí se entiende por qué es lo que dijimos de la continuidad. La imagen directa de esta bola se queda contenido en la bola de radio epsilon, pero centrado en la función evaluada en este punto. Pero notemos que acá, como esta es la inversa de f localmente, entonces f a la menos 1 de f de a, pues es simplemente a. Entonces esto prueba, bueno, y además requiero que esta delta satisfaga otra cosa, y es que la bola de radio delta centrada en f de a se quede contenido en la bola de radio delta 2, que la definí anteriormente, centrada en f de a. Entonces, yo sé que para la continuidad existe esta delta, y pues y también puedo encontrar una delta que haga que esta bola se quede contenido dentro de esta. Entonces, voy a escoger como delta a una delta que me funcione para que las dos cosas funcionen. Entonces, ahora vamos a ver qué gano con esto. Lo que obtuvimos hace un momento fue que la imagen directa de la función inversa de la bola de radio delta con centro en y se queda contenido en la bola de radio epsilon con centro en a. Ahora voy a aplicar, entonces recordemos que la imagen directa preserva desigualdades, entonces si yo calculo la imagen directa bajo f de este conjunto, se queda contenido en la imagen directa bajo f de este otro conjunto. Es lo que tengo acá. La imagen directa del conjunto de acá se queda contenido en la imagen directa bajo f de este conjunto de acá. Ahora, yo requerí que la bola de radio delta se quedara contenido en la bola de radio delta 2, porque si yo estoy ubicado en la bola de radio delta 2, ahí es donde la función es invertible, localmente invertible. Entonces, como esta bola está contenida acá, entonces aquí en esta bola también tengo que la función es invertible. Entonces, al momento de que yo calculo la imagen directa de esto, pues la imagen directa con esta cosa se me van a cancelar y simplemente me va a quedar la bola de radio delta centrado en y. Entonces esto se va a quedar contenido en la imagen directa de la bola de radio epsilon con centro en a. Entonces, pero ahora, tengo esto, pero notemos que como yo escogí epsilon era el mínimo entre delta 1 y delta 2. Entonces epsilon pues es menor o igual que delta 1. Entonces, esta bola, como el radio es más pequeño o igual que delta 1, esta bola está contenida en esta. Como esta bola está contenida en esta, entonces la imagen directa de esta bola pues también está contenida en la imagen directa de esta bola. Pero recordemos que delta 1 era tal que esta bola se quedaba contenido en A. Recuerden que este delta 1 fue cuando dijimos que A estaba en el interior del conjunto A. Entonces esta bola estaba contenido en A. Por tanto, también su imagen directa de esto está contenido en la imagen directa de A. Pero entonces ya tenemos lo que queremos, porque recordemos que yo empecé con este punto en la imagen directa del interior de A, y he llegado a que existe un radio delta tal que la bola con ese radio centrado en y se queda totalmente contenido en la imagen directa de A. Pero eso quiere decir entonces que ese punto lo tomé en el interior de la imagen directa de A, porque tengo una bola centrada en este punto que se queda completamente contenido en este conjunto. Entonces y está en este interior. Entonces recordemos, tomamos y acá y ya terminamos a que está acá. Entonces con eso probamos entonces que este conjunto está totalmente contenido en este.